En primer lugar, pues bueno, conocer que la rigidez arterial se refiere principalmente a la rigidez aórtica y es una de las más tempranas manifestaciones detectables en los cambios estructurales o funcionales de la pared arterial. Y aquí es en donde tenemos que saber distinguir o saber diferenciar entre estos dos términos que hemos escuchado muchas veces, que son la arteriosclerosis y la aterosclerosis, ¿verdad? En donde la rigidez degenerativa del lecho arterial es referida como arteriosclerosis y que debemos diferenciar o distinguir de la aterosclerosis, la cual es definida o la cual es aquel proceso o fenómeno que conocemos que es progresivamente oclusivo y que resulta de enfermedad inflamatoria endovascular, de oxidación de lípidos y de formación de placas. Hay que recordar que ambos procesos, aunque tengan estas diferencias que acabo de mencionar, son procesos progresivos, difusos y que dependen de la edad. Y estos procesos van a ocurrir en todos los territorios vasculares. Entonces, esta rigidez arterial nosotros la medimos a través de la medición de la velocidad de onda de pulso, o PWV, sus siglas en inglés, que es Pulse Wave Velocity, y que es como lo vamos a identificar en el transcurso de esta presentación. Este método es el método más validado para poder cuantificar la rigidez arterial y es un método no invasivo. Además, esta medición es considerada como o es el patrón de oro para medir la rigidez arterial. Esta medición o este procedimiento ocurre o mide el tiempo de tránsito del pulso entre dos ondas medidas en sitios diferentes del árbol vascular y se relaciona en forma inversa con la distensibilidad vascular. Esta medición principalmente va a depender de tres variables: del módulo elástico, el espesor y el radio de nuestro vaso sanguíneo. Y esta es la ecuación con la que se calcula. Realmente nosotros no nos dedicamos a calcularla, ya se hace con un software y es la fórmula de Moen-Kortbeck. Y esta se encarga de calcular esta velocidad de pulso o rigidez arterial. La rigidez aórtica hay que saber que depende de una completa interacción entre las células musculares lisas y la matriz extracelular, que como sabemos contiene elastina, colágeno y fibrilina, por lo que los procesos fisiopatológicos o los fármacos que actúen sobre alguno de estos elementos definitivamente van a poder interactuar o van a poder modificar esta rigidez arterial y esta velocidad de pulso de la cual les estoy hablando. Ahora, un punto muy importante es cómo se mide esta velocidad de pulso. Bueno, pues el método más comúnmente utilizado es la tonometría simultánea carotídea femoral. Y esta metodología funciona a través de tonometría de aplanamiento, es decir, se coloca un tonómetro, como el que pueden ver aquí, sobre la arteria y se produce un aplanamiento. De esta manera, ese sensor o ese tonómetro pues puede percibir las pulsaciones y puede llevar a cabo estas mediciones. ¿Cómo se lleva a cabo este estudio de medición de la velocidad de pulso? Pues para la medición debe colocarse el paciente en decúbito dorsal, como lo pueden ver en estas fotografías, y va a tener colocados dos tonómetros en las diferentes zonas que acabamos de platicar, que van a estar reflejando o registrando el paso de la onda de pulso a nivel de la arteria femoral común y de la arteria carótida primitiva homolateral. Una vez obtenida esta distancia entre esos dos puntos, el dispositivo va a calcular el tiempo en milisegundos que separan los dos pies de onda, el carotídeo y el femoral, y nos va a informar o nos va a dar una medición de la velocidad de pulso con la aplicación de fórmulas específicas como la que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Estas áreas en donde se toma el pulso no son seleccionadas arbitrariamente, sino que estas áreas para realizar la tonometría simultánea han sido acordadas por el Consenso Europeo
de rigidez arterial. Así que esa es la manera estandarizada en la que se lleva a cabo a nivel internacional la medición de la velocidad de pulso y es la misma forma en la que nosotros en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas la llevamos a cabo. Ahora, muy importante y algo que seguramente todos ustedes se estarán preguntando o se preguntarán más adelante, es cuáles son los valores de la velocidad de pulso. Bueno, es importante saber que los valores normales de la velocidad de pulso deben ser correlacionados y deben ser estandarizados para cada población. Sin embargo, la velocidad de pulso ha sido correlacionada con la edad, con factores de riesgo y con las cifras de presión arterial, como lo veremos en un segundo. La velocidad de pulso no es un valor estático, sino que debe de correlacionarse con el nivel de presión arterial al momento del estudio. Esto no representa ningún conflicto o ninguna dificultad, ya que los equipos hoy en día, como ese SfigmoCore Excel que yo les presentaba hace unos momentos, incluyen ese paso en el que el médico o el investigador debe de tomar en primer lugar la presión arterial del paciente para poder proceder a hacer la toma de la velocidad de pulso. Entonces, estos son los valores europeos de referencia para la velocidad de pulso. Como les decía, estos se adaptan por cuestiones epidemiológicas de la población a cada una de estas poblaciones. Y aquí en esta imagen podemos ver los valores normales de la velocidad de pulso en 1,455 sujetos normales o sanos, por llamarlo de alguna manera, sin enfermedad cardiovascular ni diabetes y libres de tratamiento antihipertensivo o hipolipemiante con presión arterial óptima o normal. Entonces, simplemente como pueden observar en esta figura o en esta gráfica, se subdivide a estos 1,400 sujetos en grupos etarios por décadas y podríamos estar hablando de que un paciente con una edad menor a 30 años estaría presentando una media de 6.2 metros por segundo de velocidad de pulso, mientras que conforme va incrementando la edad, de igual manera va incrementando la velocidad de pulso hasta llegar a 10.9 en pacientes mayores o iguales a 70 años. Ahora, como bien les mencionaba, la velocidad de pulso aumenta conforme al número de factores de riesgo vascular. En este artículo publicado por Safaret y colaboradores, podemos ver cómo los pacientes con 0, 1, 2 o más de 3 factores de riesgo, de igual manera van incrementando esta velocidad de pulso. Los factores de riesgo que se consideran en este artículo son, por ejemplo, el consumo o uso de tabaco, variaciones en la presión arterial sistólica, variaciones en la presión de pulso o variaciones en la presión arterial media. Todos esos factores o variables, variaciones que intervienen en la presión arterial, pues van a modificar la velocidad de pulso de nuestros pacientes y, por supuesto, sus desenlaces cardiovasculares. Entonces, algo muy importante es conocer cuáles son los modificadores o cuáles son las variables que van a estar interviniendo en la rigidez arterial medida por la velocidad de pulso en nuestros pacientes. En un estudio británico llamado Whitehall 2, se evaluó el perfil de riesgo de 3,769 personas de ambos sexos que participaron en este estudio y se les dio un seguimiento de mediciones de la velocidad de pulso a través de 16 años. En este estudio, Whitehall 2, lo que se identificó es que, pues bueno, como ya les mencioné, los principales determinantes o modificadores de la velocidad de pulso es la edad y la presión sistólica, pero además se determinó que otros factores que intervienen pues son la obesidad central, la frecuencia cardíaca, los niveles de colesterol HDL, triglicéridos, apolipoproteína B, adiponectina, proteína C reactiva y fibrinógeno, entre otros que se han ido descubriendo poco a poco. Estos son los principales predictores
del aumento de la velocidad de pulso, pero se ha determinado principalmente que en el hombre el principal modificador o predictor es el perímetro de cintura y en la mujer son los triglicéridos y los niveles de adiponectina. De manera sencilla, como ya les había mencionado, bueno, ¿cuál es la relación de la velocidad de pulso con la edad? Aquí lo podemos ver de manera un poco más gráfica y sabemos que la edad es un parámetro biológico que va a estar modificando la velocidad de pulso. Las pulsaciones repetidas que ocurren sobre la pared vascular generan fatiga y fractura de la elastina de las arterias centrales y hacen predominar la composición colágena de la pared principalmente, que es lo que va a generar un incremento en la velocidad de pulso. La pérdida de la función de amortiguación de la aorta incide en la génesis de la caída de la presión arterial diastólica con aumento de la presión de pulso. Y esto es propio de los estados de rigidez, por ejemplo, en los pacientes de edad avanzada. Aquí podemos ver los valores normales de velocidad de pulso divididos o subdivididos por grupos etáreos. Aquí, como podemos ver en las cajas, podemos encontrar el 50% de los datos que se obtuvieron de los pacientes y en las barras en las barras fuera de las cajas podemos encontrar los restos de estos valores. Las líneas horizontales dentro de cada cajita indican la media y los círculos por fuera de ellas pues son aquellos puntos aberrantes que modifican nuestros valores normales de la velocidad de pulso. Ahora, ¿cuál es la relación entre la velocidad de pulso y la presión arterial? Bueno, pues de igual forma, aquí en este artículo, en población europea, en donde se determinaron estos valores, podemos ver igualmente la subdivisión hacia abajo por grupos etarios o por décadas, desde menores hasta 30 años hasta los 70 años. Y de acuerdo a los estadios o subdivisiones de la presión arterial, como podemos ver ahí entre óptima, normal, normal alta, estadio 1 y estadio 2, podemos ver el valor normal en un paciente de 30 años o menor con una velocidad de pulso de 6.1 metros por segundo y cómo va aumentando conforme aumenta la edad, pero también conforme aumenta la presión arterial, llegando hasta un máximo de alrededor de 14 metros por segundo de presión arterial en pacientes de 70 años en un estadio 2 de hipertensión arterial. Entonces, simplemente va directamente relacionado con la edad y también con la presión arterial. De igual manera, aquí podemos ver de manera más gráfica cómo el incremento en la velocidad de pulso es aún más pronunciado con el incremento en la presión arterial. Aquí vemos de manera muy clara cómo conforme incrementa la edad, incrementa la velocidad de pulso, pero en donde tenemos el mayor incremento, pues es en el mayor grupo etario con el mayor estadio de hipertensión arterial. Muy bien. Entonces, no solo se relaciona, como les comentaba, en los modificadores de la velocidad de pulso, no solo se modifica por la edad ni por la presión arterial, sino que también intervienen otros factores, como por ejemplo la obesidad. Y se ha visto que en estudios a largo plazo han indicado que la obesidad es un predictor independiente de riesgo cardiovascular en ambos sexos. El incremento de la rigidez arterial reflejado como una velocidad de pulso es significativo y es independientemente asociado con mayor riesgo cardiovascular y con mayor mortalidad y morbilidad por riesgo cardiovascular. En años recientes se ha demostrado que individuos con obesidad tienen mayor riesgo o son tienen más probabilidad de poder desarrollar un incremento en la rigidez arterial independientemente de los niveles de presión arterial, de la etnicidad
o de la edad. Y estos mecanismos fisiopatológicos de cómo la adiposidad central o de cómo la obesidad generan esta rigidez arterial, pues todavía se desconocen. La asociación entre exceso de tejido graso en los pacientes y el incremento en la rigidez arterial está presente en adultos desde 20 a 30 años, como podemos ver en esta gráfica, sugiriendo que desde esa edad ya comienzan a haber efectos vasculares secundarios a la obesidad, lo cual se traduce pues en un envejecimiento vascular. Dado el incremento de obesidad a nivel mundial y también a nivel nacional en México, pues entonces estos datos sugieren que habrá un incremento en la enfermedad cardiovascular debido a la intervención de la obesidad en el incremento de la rigidez arterial. Muy bien. Aquí en esta otra gráfica podemos ver o podemos saber cómo la asociación entre el tejido adiposo visceral y la velocidad de pulso también están claramente asociados. En esta figura, la mediana de la velocidad de pulso está indicada en terciles de peso y de grasa visceral. Entonces, aquí podemos ver cómo existe una asociación positiva entre el tejido adiposo visceral y la velocidad de pulso, que es consistente y que es una asociación fuerte entre cada tercil. Esta asociación entre la velocidad de pulso y el tejido adiposo visceral es consistente en cada uno de los terciles. Entonces, mientras más tejido adiposo visceral, pues también hay mayor velocidad de pulso. Entonces, ¿qué nos indican estos resultados que les estoy presentando en contexto? ¿Cómo se pueden contextualizar a nivel internacional? Los resultados que les presenté son resultados que están clasificados por edad y por categorías de presión arterial, pero son resultados que han sido realizados en poblaciones caucásicas en alrededor de 16.867 sujetos. Y aunque ellos proponen que la determinación de la velocidad de pulso se ha utilizado como una herramienta para la detección de daño orgánico subclínico y pronóstico, la realidad es que se requiere una estandarización por grupos poblacionales. Entonces, siempre podemos guiarnos por aquellos valores que nos proponen, por ejemplo, en Europa, pero la idea es que tendríamos que realizar nuestros propios valores de referencia en México. ¿Qué se ha investigado en la UIM? Bueno, pues en la UIM hace un par de años se realizó un score llamado METS-IR. Este es un score metabólico para la resistencia a la insulina, y algo importante de este score metabólico es que no requiere a la insulina para poder evaluar la sensibilidad a la insulina. Este score ha sido validado contra el estándar de oro, que es la pinza euglucémica hiperinsulinémica, e incluye o involucra algunos valores como la glucosa, el colesterol HDL, el índice de masa corporal y los triglicéridos. Este score ha sido validado para estimación de riesgo cardiometabólico en población latinoamericana. Y lo que se pudo observar en este estudio que les comento es una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la grasa intrahepática, entre la grasa intrapancreática y entre la grasa intravisceral con el score METS-IR. Entonces, este fue un antecedente que nos permitió avanzar hacia nuevas observaciones y que este score METS-IR permitiera la predicción de la hipertensión incidente arterial y de la rigidez arterial a través del uso de este score.
Esto se llevó a cabo el año pasado y también arrojó resultados muy interesantes, como podemos ver aquí que este score Metz-Sayar funciona como un predictor de hipertensión y de rigidez arterial, como muestra esta figura. Se muestra una correlación positiva y resultados significativos entre Metz-Sayar y la velocidad de pulso. Asimismo, se muestra una tendencia estadísticamente significativa en terciles de Metz-Sayar ajustado por edad, sexo, tratamiento para hipertensión y circunferencia de cintura. Esto es muy importante, dado que scores como el Metz-Sayar se encuentran hoy en día disponibles y a la mano de todo mundo. Basta con buscar la publicación o escribir el nombre del score en nuestro buscador de internet y calcularlo. Y quizás no requerimos del equipo o los procedimientos necesarios para llevar a cabo estudios como el que les estoy presentando. Estos estudios que ya han sido publicados nos han llevado a encontrar o a buscar nuevas hipótesis, a tener nuevas preguntas de investigación en las que se sabe que ambos, tanto la insulina como la resistencia a la insulina, como el tejido adiposo visceral, están relacionados y que generan riesgo cardiometabólico. De cualquier manera, el efecto en la funcionalidad endotelial es controversial. Por tal motivo, se ha pretendido evaluar el efecto de ambos componentes, la resistencia a la insulina y el tejido adiposo visceral, en la funcionalidad endotelial utilizando la velocidad de pulso. Por lo que se ha intentado explorar el rol de la mediación del tejido adiposo visceral en el efecto de la resistencia a la insulina sobre la rigidez arterial, sobre la hipertensión incidente. Entonces, aquí podemos ver igual en esta gráfica cómo el tejido adiposo visceral medido por DEXA o estimado por otro score que igual ha sido desarrollado por el equipo de la OIM, dirigido por el doctor Aguilar y por el doctor Bello, se relacionan de manera positiva y estadísticamente significativa con la velocidad de pulso, al igual que el HOMA IR2 que todos conocemos. Muy bien, entonces aquí dividido por grupos podemos ver también cómo en el compuesto de resistencia a la insulina con tejido adiposo visceral aumentan la rigidez arterial y la presión arterial. Por un lado tenemos el grupo normal que demuestra una velocidad de pulso de alrededor de 6, pero cuando tenemos un grupo con resistencia a la insulina o con tejido adiposo visceral aumentado, incrementa esa velocidad de pulso, como podemos ver en este gráfico, pero finalmente el compuesto de resistencia a la insulina junto con tejido adiposo visceral, pues es quien más incrementa o quien incrementa en mayor medida la velocidad de pulso. Finalmente, en este modelo podemos saber que la resistencia a la insulina y el tejido adiposo visceral conllevan a un incremento en la rigidez arterial y a un aumento en la presión arterial o la creación de hipertensión arterial. La combinación de ambos resistencia a la insulina junto con tejido adiposo visceral, pues crean peores escenarios vasculares. Se sabe a través de estos estudios realizados en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas que cerca del 57% del efecto que tiene la resistencia a la insulina sobre la velocidad de pulso está intervenido o está mediado a través del tejido adiposo visceral. Por lo que el VAT o el tejido adiposo visceral actúa como un mediador sobre la resistencia a la insulina, promoviendo la rigidez arterial. Por lo que ambos efectores deben ser blanco para disminuir el riesgo cardiometabólico.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones respecto a estos puntos que les acabo de comentar? Sería ideal poder contar con valores de referencia de velocidad de pulso en población mexicana. Existen herramientas para poder predecir la rigidez arterial y el desarrollo de hipertensión arterial. Y por último, el tejido adiposo visceral parece ser aquel mediador entre la resistencia a la insulina y la rigidez arterial. ¿Cuál es la dirección a futuro de nuestros estudios? Pues eventualmente nos gustaría poder determinar los valores de referencia para la población mexicana. Al día de hoy llevamos medidos alrededor de 1,700 pacientes y poder correlacionar esto, por ejemplo, con las variantes genéticas propias de nuestra población, como nos comentaba el doctor Aguilar, o con otros proyectos que llevamos a cabo en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas como diabetes tipo 1, prediabetes, diabetes tipo 2, estudios de ayunos intermitentes o dislipidemias, como nos presentaba la doctora Ivette. Finalmente, algo potencial que podríamos hacer con estas mediciones, pues sería ver el papel del SARS-CoV-2 ahora que vivimos en esta pandemia con la rigidez arterial. Un mensaje que me gustaría que todos ustedes que nos hacen favor de estar presentes en este curso para que se lleven a casa es cuál es el valor pronóstico de la velocidad de pulso y saber que una diferencia de 1 metro por segundo de velocidad de pulso implica un aumento de 14% para eventos cardiovasculares y de 15% para mortalidad cardiovascular y mortalidad global. Por lo que es importante saber en el medio en el que cualquiera de ustedes se desarrolle que la rigidez arterial en pacientes con hipertensión arterial puede disminuir entre 0,75 y 1,3 metros por segundo con tratamiento hipertensivo, independientemente de que la presión arterial descienda. Entonces, los YECAs, por ejemplo, disminuyen alrededor de 1,8 metros por segundo, los calcio antagonistas alrededor de 1 metros por segundo y los beta bloqueadores alrededor de 1,2 metros por segundo. Así que eso sería todo. Muchas gracias por su atención.